Bienvenidos a Café Literario. Jane Eyre, capítulo 1. Aquel día no fue posible salir de paseo. Por la mañana jugamos durante 1 hora entre los matorrales, pero después de comer, el frío viento invernal trajo consigo unas nubes tan sombrías y una lluvia tan recia que toda posibilidad de salir se disipó. Yo me alegré. No me gustaban los paseos largos, sobre todo en aquellas tardes invernales. Regresábamos de ellos al anochecer, y yo volvía siempre con los dedos agarrotados, con el corazón entristecido por los regaños de Bessie, la niñera, y humillada por la conciencia de mi inferioridad física respecto a Eliza, John y Georgiana Reed. Los tres, Eliza, John y Georgiana, se agruparon en el salón en torno a su madre, reclinada en el sofá, al lado del fuego, rodeada de sus hijos, que en aquel instante no disputaban ni alborotaban. Mi tía parecía sentirse perfectamente feliz. A mí me dispensó de la obligación de unirme al grupo, diciendo que se veía en la necesidad de mantenerme a distancia hasta que Bessie le dijera, y yo le comprobara, que yo me esforzaba en adquirir mejores modales, en ser una niña obediente. Mientras yo no fuese más sociable, más despejada, menos huraña y más agradable en todos los sentidos, la señora Reed se creía obligada a excluirme de los privilegios reservados a los niños obedientes y buenos. ¿Y qué ha dicho Bessie de mí?, interrogué al oír aquellas palabras. No me gustan las niñas preguntonas, Jane. Una niña no debe hablar a los mayores de esa manera. Siéntate en cualquier parte y, mientras no se te ocurran mejores cosas que decir, estate callada. Me deslicé hacia el comedorcito de desayunar anexo al salón y en el cual había una estantería con libros. Cogí uno que tenía bonitas estampas. Me encaramé en la repisa de una ventana. Me senté en él cruzando las piernas como un turco y, después de correr las rojas cortinas que protegían el hueco, quedé aislada por completo en aquel retiro. Las cortinas escarlatas limitaban a mi derecha mi campo visual, pero a la izquierda, los cristales, aunque me defendían de los rigores de la inclemente tarde de noviembre, no me impedían contemplarla. Mientras volvía las hojas del libro, me paraba de cuando en cuando para hojear el paisaje invernal. A lo lejos, todo se fundía en un horizonte plomizo de nubes y nieblas. De cerca se divisaban los prados húmedos y los arbustos agitados por el viento, y sobre toda la perspectiva caía sin cesar una lluvia desoladora. Continué hojeando mi libro. Era una obra de Pickwick, Historia de aves británicas, consagrada en gran parte a las costumbres de los pájaros y cuyas páginas de texto me interesaban poco, en general. No obstante, había unas cuantas de introducción que, a pesar de ser muy niña aún, me atraían lo suficiente para no considerarlas áridas del todo. Eran las que trataban de los lugares donde suelen anidar las aves marinas, las solitarias rocas y promontorios donde no habitan más que estos seres, es decir, las costas de Noruega salpicadas de islas, desde su extremidad meridional hasta el Cabo Norte, donde el mar del septentrión, revuelto, baña la orilla gris de la isla melancólica de la lejana Thule, y el Atlántico azota en ruda tempestad las Hébridas. Me sugestionaba mucho el imaginar las heladas riberas de Laponia, Siberia, Spitzberg, Nueva Zembla, Islandia, Groenlandia y la inmensa desolación de la zona ártica, esa extensa y remota región desierta que es como el almacén de la nieve y el hielo, con sus interminables campos blancos, con sus montañas heladas en torno al polo, donde la temperatura alcanza su más extremo rigor. Yo me formaba una idea muy personal de aquellos países, una idea fantástica,
como todas las nociones aprendidas a medias que flotan en el cerebro de los niños, pero intensamente impresionante. Las frases de la introducción se relacionaban con las estampas del libro y prestaban máximo relieve a los dibujos. Una isla azotada por las olas y por la espuma del mar, una embarcación estallándose contra los arrecifes de una costa peñascosa, una luna fría y fantasmal iluminando, entre las nubes sombrías, un naufragio. No acierto a definir el sentimiento que me inspiraba una lámina que representaba un cementerio solitario, con sus lápidas y sus inscripciones, su puerta, sus 2 árboles y su cielo bajo, y, en él, media luna, que elevándose a lo lejos, alumbraba la noche naciente. En otra estampa, 2 buques que aparecían sobre un mar en calma, se me figuraban fantasmas marinos. Pasaba algunos dibujos por alto, por ejemplo, aquel en que una figura cornuda y siniestra, sentada sobre una roca, contemplaba una multitud rodeando una horca que se perfilaba en la lejanía. Cada lámina de por sí me relataba una historia generalmente oscura para mi inteligencia y mis sentimientos, no del todo desarrollados aún, pero siempre interesante, tan interesante como los cuentos que Bessie nos contaba algunas tardes de invierno, cuando estaba de buen humor. En esas ocasiones llevaba a nuestro cuarto la mesa de planchar, y mientras repasaba los lazos de encaje y los gorros de dormir de la señora Reed, nos relataba narraciones de amor y de aventuras tomadas de antiguas fábulas y romances, y, en ocasiones, según más adelante descubrí, de las páginas de Pamela y Henry, Earl of Moreland. Con el libro en las rodillas me sentía feliz a mi modo. Solo temía ser interrumpida. Y la interrupción llegó, en efecto. La puerta del comedorcito acababa de abrirse. ¡Tú, doña Estropajo! Gritó la voz de John Reed. Al ver que el cuarto estaba, en apariencia, vacío, se interrumpió. Lizzie, Georgie, gritó. Jane está aquí. Debe haber salido. Con lo que llueve. ¡Qué bestia es! Decíselo a mamá. Menos mal que he recorrido las cortinas, pensaba yo, y deseaba con todo fervor que no descubriera mi escondite. John Reed no lo hubiera encontrado probablemente, ya que su sagacidad no era mucha, pero Elisa, que asomó en aquel momento la cabeza por la puerta, dijo: Está en el antepecho de la ventana, John. Estoy segura de ello. Me apresuré a salir, temiendo que si no, John me sacase a rastras. ¿Qué quieres? Pregunté con temor. Debes decir, ¿qué quiere usted, señorito Reed? Repuso. Quiero que vengas aquí. Y sentándose en una butaca, me ordenó con un ademán que me acercara. John Reed era un mozalbete de 14 años, es decir, contaba 4 más que yo. Estaba muy desarrollado y fuerte para su edad. Su piel era fea y áspera, su cara ancha, sus facciones toscas y sus extremidades muy grandes. Comía hasta atracarse, lo que le producía bilis y le hacía tener los ojos abotargados y las mejillas hinchadas. Debía haber estado ya en el colegio, pero su mamá le retenía en casa durante 1 mes o 2, en atención a su delicada salud. Mr. Miles, el maestro, opinaba que John se hallaría mejor si no le enviasen de casa tantos bollos y confituras, pero la madre era de otro criterio y creía que la falta de salud de su hijo se debía a que estudiaba en exceso. John Reed no tenía mucho cariño a su madre ni a sus hermanas, y sentía hacia mí una marcada antipatía. Me reñía y me castigaba no 1 o 2 veces a la semana o al día, sino siempre y continuamente. Cada vez que se acercaba a mí, todos mis nervios se ponían en tensión y un escalofrío me recorría los huesos. El terror que me inspiraba
me hacía perder la cabeza. Era inútil apelar a nadie. La servidumbre no deseaba llevarse mal con el hijo de la señora, y ésta era sorda y ciega respecto al asunto. Al parecer, no veía nunca a John pegarme ni insultarme en su presencia, pese a que lo efectuaba más de una vez, si bien me maltrataba más frecuentemente a espaldas de su madre. Obediente, como de costumbre, a las órdenes de John, me acerqué a su butaca. Durante 3 minutos estuvo insultándome con todas las energías de su lengua. Yo esperaba que me pegase de un momento a otro, y sin duda en mi rostro se leía la aversión que me inspiraba, porque de súbito me descargó un golpe violento. Me tambaleé, procuré recobrar el equilibrio y me aparté 1 o 2 pasos de su butaca. Eso es para que aprendas a no contestar a mamá y a no esconderte entre las cortinas y a no mirarme como me acabas de mirar. Estaba tan acostumbrada a las brutalidades de John Reed que ni siquiera se me ocurría replicar a sus injurias y solo me preocupaba de los golpes que solían seguirlas. ¿Qué hacías detrás de la cortina?, preguntó. Leer. ¿A ver el libro? Lo cogí de la ventana y se lo entregué. Tú no tienes por qué andar con nuestros libros. Eres inferior a nosotros, lo dice mamá. Tú no tienes dinero, tu padre no te ha dejado nada y no tienes derecho a vivir con hijos de personas distinguidas como nosotros, ni a comer como nosotros, ni a vestir como nosotros a costa de mamá. Yo te enseñaré a no coger mis libros, porque son míos, para que te enteres, y la casa y todo lo que hay en ella me pertenece, o me pertenecerá dentro de unos pocos años. Sepárate un poco y quédate en pie en la puerta, pero no lejos de las ventanas y del espejo. Le obedecí, sin comprender de momento sus propósitos. Reparé en ellos cuando le vi levantar el libro para tirármelo, y quise separarme, pero ya era tarde. El libro me dio en la cabeza tropezó contra la puerta, el golpe me produjo una herida y la herida comenzó a sangrar. El dolor fue tan vivo que mi terror, que había llegado a su extremo límite, dio lugar a otros sentimientos. ¡Malvado!, le dije, eres peor que un asesino, que un negrero, que un emperador romano. Yo había leído Historia de Roma, de Goldsmith, y había formado una opinión personal respecto a Nerón, Calígula y demás Césares, e incluso había en mi interior establecido paralelismos que hasta aquel momento guardaba ocultos, pero que entonces no conseguí reprimir. ¿Cómo?, exclamó John. Elisa, Georgiana, ¿habéis oído lo que me ha dicho? Voy a contárselo a mamá. Pero antes... Se precipitó hacia mí, me cogió por el cabello y por la espalda, y me zarandeó bárbaramente. Yo le consideraba un tirano, un criminal. 1 o 2 gotas de sangre se deslizaron desde mi cabeza hasta mi cuello. Sentí un dolor agudo. Aquellas impresiones se sobrepusieron a mi miedo y repelí a mi agresor enérgicamente. No sé bien lo que hice, pero le oí decir a gritos: ¡Condenada! No tardó en recibir ayuda. Elisa y Georgiana habían corrido hacia su madre y ésta aparecía ya en escena, seguida de Bessie y de Abbott. Nos separaron y oí exclamar: «Hay que ver con qué furia le pegaba esa niña al señorito John. ¡Con cuánta rabia!». La señora ordenó: «Llévensela al cuarto rojo y enciérrenla en él». Varias manos me sujetaron y me arrastraron hacia las escaleras. Bueno, así es como termina este primer capítulo. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su parte favorita. No se olviden de suscribirse y de compartir este video. Nos vemos en el siguiente capítulo.